Si querés, empezamos. Bueno, vamos empezando. Bueno, ahora sí, de manera un poco más formal, buenos días, bienvenidos a todos a este espacio, ¿sí? Este espacio de encuentro y de trabajo colectivo. Y digo bien colectivo porque no estoy sola en esto, ¿sí? Quien les habla, Alejandra Fernández, forma parte de un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está constituido por docentes y también por alumnos residentes de cuarto año del profesorado de psicología. ¿Quiénes me acompañan del equipo docente? Fabiana Soler y Alicia Rizzo. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día, con mucha expectativa. Bueno, buenísimo, buenísimo. Esperemos que el público asistente también, ¿sí? Bien, y entre los estudiantes de cuarto año del profesorado de psicología tenemos a Mariano Diz, Mariela Pardo. ¿Cómo están, chicos? Acá, esperando para hablar. Bueno, buenísimo. Ya falta poco, falta poco. También nos acompañan hoy Sandra Villaverde y Lucy Salto. Hola, chicas. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, y también forman parte de este equipo Luján Coria y Sandra López. Hola, buen día a todos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buen día. Bien, equipo de trabajo presentado. También, ya lógicamente, ¿no? Cuando ustedes recibieron el formulario de inscripción y lógicamente también la invitación para esta reunión, ya tuvieron una primera pista acerca del contenido de este encuentro, ¿sí? El nombre de nuestro taller, Articuladamente, una posible mirada, una posible manera de abordar los contenidos escolares, ¿sí? Digamos que el nombre de alguna manera hace un juego de palabras, articuladamente, porque precisamente lo que vamos a tratar de hacer en este espacio de encuentro es tratar de pensar la articulación de contenidos, algo que lógicamente a lo largo del encuentro vamos a ver, tiene distintas posibilidades, tiene distintas aristas, puede involucrar a muchas personas, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver dentro de un ratito. La primera pista que quiero dar es esta. Vamos a tratar de pensar cómo trabajar, cómo abordar este tipo de situaciones. Para esto vamos a trabajar en 3 momentos, ¿sí? Vamos a tener un primer bloque de trabajo que va a girar en torno a la pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de articulación de contenidos? ¿Sí? Un segundo momento que va a girar en torno a otro interrogante, que es ¿cómo podemos pensar articuladamente? Y finalmente, el tercer momento de nuestro trabajo va a girar en torno a una experiencia de trabajo realizada por los estudiantes de cuarto año del profesorado de psicología, que bueno, claramente tiene que ver con nuestro tema, la articulación de contenidos, ¿sí? Cada bloque está pensado estimativamente para que dure más o menos 40 minutos, ¿sí? En este sentido, recuerden, si la reunión llega a cortarse, lógicamente salimos de la sala y volvemos a entrar, ¿está? Y así seguimos con el bloque que viene a continuación. Otra cuestión para tener en cuenta, en el último bloque, y a modo de cierre, los vamos a invitar a compartir una actividad para la cual van a tener que acceder a un enlace que tienen tanto en la invitación a este encuentro como en la página del instituto. Más allá de eso, en el momento concreto también lo pasaremos por chat para que todos puedan participar, ¿sí? Así que bueno, este es un poco el esquema de trabajo y vamos a arrancar con el primer bloque. Este que dijimos tiene que ver con pensar ¿de qué hablamos cuando hablamos de articulación de contenidos? Para empezar a abordar esta pregunta, hemos pensado compartir con ustedes algunas posibles escenas que atraviesan a la institución escolar. ¿Qué tienen para contarnos sobre esto, Mariano y Mariela? Bueno, genial. Hola a todos de nuevo. Buenos días. Y vamos a arrancar, ¿no?
cuando nosotros pensamos la articulación de contenidos, lo primero que se nos viene a la mente es lo que está en la siguiente diapositiva que nuestra operadora nos va a poner. Ahí estamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos articulación entre materias. ¿Sí? La idea de esta articulación es complementar el mismo contenido con distintas materias a partir de un proyecto que va a ser la iniciativa desde la idea de los chicos. En este caso va a ser una empresa de viajes. Bueno, por ejemplo, nosotros lo que pensamos es que las diferentes materias, si, perdonen si hablo muy rápido, frénenme porque a veces soy de hablar rápido. Por favor, profe, esté atenta a eso. Bueno, la idea es que las diferentes materias a través del proyecto de la empresa, como por ejemplo, acá pusimos algunas, ¿no? Tenemos historia, TICS, arte, geografía y prácticas del lenguaje, también literatura y demás, ¿no? La idea es que se articulen en ese proyecto mismo. ¿Desde dónde? Construir puentes desde estos mismos saberes, ¿no? Desde este proyecto. Y la idea es que, por ejemplo, desde TICS se pueda trabajar todo lo que sea diseño y creatividad de los flyers, de todo lo que va a hacer esta empresa de viajes para mostrar la publicidad por las redes o por otros medios. Desde historia, por ejemplo, se puede trabajar todo lo que es la historia y la investigación de distintos sectores del país, o cómo se puede vender esta empresa de viajes, proyectos. Desde geografía, trabajar el tema de las regiones, de las poblaciones, de los sitios turísticos, todo pensándolo desde Argentina, ¿no? Desde arte podemos trabajar todo lo que sea lo creativo. Lo creativo que también se relaciona con las TICs, ¿no? En el hecho de los flyers que tienen que presentar. Y además, o sea, nosotros pusimos así en general algunas, pero se puede pensar también desde la economía, se puede pensar también desde la psicología. Por ejemplo, uno diría, ¿qué tiene que ver una empresa de viaje con la psicología? Bueno, por ejemplo, en el tema del marketing, la psicología del consumidor, que tiene que ver con un montón de cuestiones que se pueden engarzar entre varias materias. Desde este mismo proyecto. Y, por ejemplo, desde prácticas de lenguaje también podemos trabajar, bueno, todo lo que sería la redacción de todos estos artículos que van a promocionar desde la empresa de viajes. Todo esto de un proyecto que va, como dijimos, inicialmente surge de los intereses de los alumnos. Esto sería la primera manera de articular contenidos, construyendo los distintos saberes desde distintas materias en un mismo curso. La otra manera que pensamos... Ahora, la otra manera está en la siguiente diapositiva. Ahí la tenemos, genial. Tenemos entre modalidades, ¿no? Del mismo nivel. Exactamente. Humanidades y sociales, economía y gestión, y arte y comunicación, por ejemplo. Entonces, un punto tocante entre las tres modalidades puede ser la comunicación. Entonces es un mismo contenido que lo vamos a articular entre las distintas modalidades del mismo nivel, ¿sí? Del nivel medio. Por ejemplo, desde humanidades y ciencias sociales se puede pensar a la comunicación como un fenómeno social, ¿no es cierto? Desde arte y comunicación, ¿sí? Pensamos la comunicación como las técnicas de la comunicación, para trabajar las técnicas de la comunicación. Y desde economía y gestión como herramienta comercial. Entonces vos acá, uno articula la comunicación desde las distintas modalidades, trabajándola desde distintas formas. Entonces, hasta acá tenemos articulación de contenidos entre materias y entre modalidades. Y ahora vamos a pasar a otro modo de articulación. Que es el más complejo, que uno no lo piensa, ahí está. Que es entre niveles, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos entre inicial y primaria. Está bien. Y desde inicial y primaria, y de primaria a secundaria también sería una articulación. La más importante, en este caso, es inicial a primaria. ¿Por qué? Porque es una transición clave en el desarrollo de los chicos. Los chicos sí o sí se tienen que adaptar a un cambio bastante rotundo, que es pasar de inicial a primaria. Y bueno, nosotros pensamos distintas maneras de poder desarrollar la articulación y que los alumnos puedan adaptarse a este cambio, ¿sí? De la mejor manera. Claro.
¿por qué vemos la articulación acá, no? Porque son dinámicas distintas de trabajo. Si bien es progresivo, la dinámica de trabajo es diferente. Entonces, una de las maneras que se nos ocurría pensar esta articulación es que los chicos, o sea, los niños de inicial, asistan con las maestras o con las profesoras de inicial. Y los padres. Y los padres también al nuevo lugar de trabajo en donde se van a encontrar más adelante, ¿no? Entonces, una de las maneras de articular entre inicial y primarias, las visitas a la escuela con los padres, los chicos con los padres. Así pueden conocer este nuevo espacio, se pueden adaptar a los nuevos tiempos, al nuevo lugar. Y establecer vínculos de confianza. Sí, con las nuevas maestras. La otra manera sería trabajar la adaptación a través de los juegos, pero no los juegos como una extensión del nivel inicial, sino como una manera de empezar a implementar nuevas estrategias de enseñanza que están en el nivel primario, pero a partir de los juegos. Entonces los chicos van saliendo de esa estructura que tenían anteriormente a través del juego en inicial y van adaptándose a primaria. O sea, que los juegos van a estar presentes, pero no van a ser los mismos. Van a ser diferentes, con un grado diferente que va generando la articulación. Y así se logra un proceso más continuo y todo articulado entre nivel inicial y primaria. Perdón, nosotros aquí no vemos bien, queremos saber si se va escuchando bien, si hay algún inconveniente, ¿se escucha todo bien? Sí, vamos bárbaro. Sí. Ah, perfecto. Nosotros tenemos justo ahora sí la vemos a la profe, no sabíamos si habíamos perdido la conexión o no. Bueno, bien. Y la otra, ahí está. La más importante, que es para continuar la trayectoria de los alumnos y lograr que terminen el secundario, es entre primaria y secundaria. Que acá hay que acompañar a los chicos de una manera organizativa, pedagógica y en cuanto a lo curricular. Eso es lo más importante de articular entre estos dos niveles. Claro, y una de las maneras posibles que se nos ocurre es que los chicos, como los de secundaria, que hagan tutorías hacia los chicos de primaria. ¿Qué quiere decir esto, no? Que los chicos que ya están en un lugar asistan a aquellos que no están todavía y que les pasen los conocimientos acerca de la función de la secundaria que no van teniendo. O sea, que los que ya están en un lugar le expliquen a los otros cómo va a ser. No solo las tutorías, sino que también se pueden organizar charlas, ¿no es cierto? Sí, pensamos en la otra manera de articular a través de charlas previas a que los chicos de primaria del último año pasen a secundaria, charlas en las que los chicos de secundaria puedan resolver sus dudas, sus inquietudes, así están como más tranquilos en cuanto al desarrollo del organizativo del nivel secundario. La otra manera fue a través de un proyecto, como vimos en la primera articulación, un proyecto que se va a articular generar un trabajo colaborativo entre nivel primario y secundario. ¿Sí? Estas son distintas maneras de articular entre el nivel primario y secundario. Y bueno. Hasta acá, por lo menos, los modos de articular que nosotros hemos encontrado. Bien. Bien, digamos, Mariano y Mariela, un poco como planteamos al principio, estas son algunas posibles escenas, no agotan el tema de la articulación de contenidos que podemos pensar al interior del sistema educativo, pero empiezan a abrir el panorama, ¿no? Y empiezan también a mostrar cómo esta cuestión tiene distintos ribetes, ¿no? O sea, por ahí en las dos primeras que articulaban contenidos al interior de un año de la escuela, puede ser secundaria, puede ser el nivel primario también, o el inicial, o la segunda que articulaba contenidos entre distintas modalidades del nivel medio, digo ahí la cuestión está como muy conectada con el encontrar de alguna manera lo que podríamos llamar un hilo conductor, ¿no? Un eje temático que nos permita empezar a pensar desde qué perspectivas, desde qué lugares podemos empezar a pensar este tema, ¿no es cierto? Y ahí es donde empiezan a surgir las articulaciones, ¿sí? En este sentido, y por ahí al momento de planificar,
Rebeca Anijovic, por ejemplo, recomienda el trabajar con redes semánticas, ¿no? Esto de ir en el momento en que vamos pensando esta articulación de contenidos, armando esquemas conceptuales, donde empecemos a poder visualizar la trama de contenidos que vamos a trabajar, y bueno, y vuelvo a insistir, cuál puede ser el aporte que cada disciplina, que cada espacio curricular puede darle a ese tema que se ha elegido como eje transversal. En las otras dos articulaciones, ¿no? La que tienen que ver con las articulaciones entre niveles, lógicamente podemos trabajar a partir de contenidos, por ejemplo, entre inicial y primaria, la cuestión de la alfabetización, ¿sí? Puede ser un eje temático también a partir del cual trabajar estos encuentros, ¿no? Entre los niños de la última sala de nivel inicial y los de primer año de la escuela primaria, junto con los docentes, junto con las familias, como decían las chicas, los chicos, perdón. Pero digo que más allá del eje temático, en estas segundas articulaciones aparece mucho también todo lo que tiene que ver con lo experiencial, ¿no? Entonces, digo, la articulación involucra otros aspectos también de esto que es el enseñar y el aprender, reconocer los espacios, vincularme con el otro, vincularme conmigo mismo, ver qué es lo que me pasa dentro de esa escena. Por eso me parece, Fabiana, que en este tipo de articulaciones también es muy importante el rol del equipo de orientación. ¿Qué nos podés decir? Sí, tal cual. Hablamos de articulación entre niveles, pero también Fabiana, ¿nos escuchaste? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno, yo digo, me quedé sin sonido. Bueno, además de la articulación entre niveles, también podemos pensar la articulación con la modalidad psicología comunitaria y pedagogía social, a través justamente del rol que desempeña el equipo de orientación escolar. El equipo está presente en ambas también articulaciones, tanto nivel inicial con primaria como primaria con secundaria, donde justamente acompaña la trayectoria educativa de los estudiantes, sosteniendo esta continuidad pedagógica, donde también se involucra a las familias en este acompañamiento, en la elección de las instituciones, y elaborando también propuestas pedagógicas conjuntamente con los actores educativos de cada institución, propuestas a partir obviamente de aprendizajes construidos y pensando también, proponiéndose también la construcción de vínculos que permitan elaborar esta pertenencia al grupo, construir esta pertenencia tanto al grupo áulico como al grupo institucional. Así que es un trabajo realmente en equipo, donde está muy presente la articulación entre todos los actores educativos y también con la comunidad. Hablamos también de la comunidad educativa. Bien, entonces empezamos a desplegar, ¿no es cierto?, este tema. Hay mucho eco, ¿no? Sí, por favor, silencien todos sus micrófonos para poder escuchar mejor. ¿Cerraron todos los micrófonos? Ahí silencié a todos. Los que tengan que hablar, por favor, habiliten sus micrófonos. En este caso, Alejandra. Creo que el problema está en los auriculares de Fabiana. Puede ser, ¿no? Porque empezó en ese momento. Bueno, miremos si son los auriculares o alguna otra cosa, pero igual por el momento nos estamos escuchando bien, ya se fue ese sonido raro que interrumpía de alguna manera esta charla. Digo, con lo último que decía Fabiana,
digo, seguimos abriendo este espectro, ¿no? Y seguimos viendo cómo esta cuestión de la articulación de contenidos involucra no solamente distintas modalidades, distintas posibilidades, sino también que puede poner en escena a una multiplicidad de actores institucionales, ¿no? Como dijimos, los equipos docentes, el equipo de orientación, los mismos alumnos, las familias, ¿sí? O sea que es un tema realmente convocante y que realmente integra no solo contenidos, sino integra experiencias dentro de la institución educativa. Ahora, como para ir cerrando esta primera parte, yo me hago otra pregunta. Esta cuestión de la articulación de contenidos, ¿es un tema nuevo? ¿Qué tenés para...? Hola, no te escucho, pero no te estoy escuchando, Ale. ¿No me escuchás, Alicia? Ahora sí, dale. Ahora sí. Yo preguntaba, ¿este tema es un tema nuevo? ¿Qué tenés para contarnos sobre esto? Claramente no es un tema nuevo, y de hecho tengo acá un videíto que te conseguí para pasarles a todos y todas. Es un video que les va a encantar, que seguramente ya lo habrán visto, pero que viene muy bien a lo que necesitamos en este momento comprobar. Ahí vamos, a ver si lo podemos ver y escuchar. Salimos de los bancos en hilera para reunirnos alrededor de las mesas de trabajo. De una disciplina rígida, dirigida, pasamos a una, digamos, autodisciplina nacida del interior del niño hacia afuera. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias, de manera que barrio, paisaje, escuela convivían en una armoniosa fraternidad. Ahora, yo cuarto grado me costó mucho trabajo cuando entré en cuarto grado con la señorita Leticia, porque venía de una escuela de centro, una escuela provincial, común, pero como se enseñaba acá en esta escuela era todo diferente en el sentido del sistema de enseñanza. Nosotros acá hacíamos laboratorio que yo no había visto en todas las escuelas del centro, que era laboratorio. Nosotros acá inclusive plantas, bichos, insectos, todo analizamos en el laboratorio. Teníamos recorrida inclusive una vez semanal con la señorita Leticia a recoger inclusive plantas o con flores o sin flores que fueran extrañas para saber cómo provenía, cómo era. Todos los días salíamos de excursión, lo cual era muy criticado a veces, es uno de los recuerdos que yo tengo, muy criticado por la gente que decía, ay, qué manera de perder el tiempo, cuántos salen, en lugar de estar aprendiendo matemáticas o de dando clases de ciencias o de lenguaje, están paseando. Y nosotros aprendíamos matemáticas, ciencias naturales y demás, a través de esos paseos. Desde la medición que hacíamos del tiempo, por ejemplo, del recorrido que habíamos hecho, de las cuadras, de los kilómetros, de los metros que habíamos recorrido, de ir y sentarnos en la plaza y ver, por ejemplo, bueno, las formas geométricas de los canteros, y entonces decir, bueno, vamos a calcular las superficies, vamos a calcular el volumen de agua que contiene esa fuente. Y al mismo tiempo que hacíamos todo ese aprendizaje y toda esa aplicación matemática de la cosa, descubríamos en ese mismo lugar la belleza de los rosales que acababan de florecer, o la hermosura de los colores de las hojas en otoño que estaban cubriendo el suelo. Pasando a otro género, a los propios habitantes que tenían sus personajes interesantes. Podía ser el albañil que construye una casa, el carpintero que trabaja en su taller, podía ser el viejo poblador que conocía todos los avatares del crecimiento.
de la pequeña ciudad, a quienes los niños se cosas que te quedan grabadas para toda la vida. Yo me acuerdo de Gabriela Mistral. Con qué ternura, con qué emoción, ya en ese momento sentíamos la presencia de Gabriela Mistral. Tuve la dicha de estar en la falda de ella sentada cuando leyó un poema. Otra cosa que me recordaba de la escuela eran los conciertos de música que se hacían, una vez por semana. Una semana tocaba música de Bach, de Beethoven o Mozart, o compositores célebres. Y entonces nos ponían música de todos 3 discos, y entonces aprendíamos, teníamos que hacer una composición sobre eso, escribir sobre la música, qué entendíamos. Después inclusive sobre eso explicaban el asunto de la música, todo lo que fuera la orquestación, todo, cómo se manejaba. Entonces ahí empezó a aprender lo que era música, no bochinche, no música en sí. Era tan interesante la organización del concierto, porque cada chico llevaba su silla, y en 10 o 15 minutos estaban ahí sentados esperando a que comenzara. Y siempre a la cabeza, como de costumbre, Olga, que nos explicaba, nos daba la biografía de los autores, hacía las diferencias entre los sonidos, entre las partes así más importantes de la obra. Desde tan pequeña edad ese amor por la belleza, en todos sus especies, digamos, tanto en la música como en la pintura, como en la danza, es decir, el arte en general. Pero de ninguna manera creo que la finalidad era la de formar artistas. En el caso mío pienso que yo posiblemente ya tenía una sensibilidad especial hacia todo lo artístico, pero el colegio me dio todas esas posibilidades. Me enseñaron a apreciar la música, a gozar con la música, a gozar de las pequeñas cosas que nos rodean, sobre todo a amar y observar la naturaleza. Pasaban los tiempos y la madurez del niño se acentuaba naturalmente con esas observaciones, la riqueza de los medios expresivos se hacía cada vez más evidente. Por tanto, no debe asombrar que sus cuadernos fuesen todos diferentes, porque respondían a una manera personal de observar y de ver. Así eran los mapas o las observaciones que hacían sobre la naturaleza, la fauna, la flora, los suelos, o los personajes del barrio, que enriquecían totalmente su visión. Bien. Hemos compartido este video que un poco intenta empezar a responder esa pregunta que yo hacía, si esta cuestión de la articulación de contenidos es una cuestión nueva. Bueno, acá tenemos un relato que responde a una experiencia pedagógica innovadora que tuvo lugar en nuestro país entre los años 30 y 50, ¿sí? Por supuesto que se trató de una experiencia piloto, no se trata de una experiencia o de un modelo pedagógico masivo, digamos, ¿sí? Pero es interesante traerlo porque nos empieza a poner un poco en autos en relación a esta cuestión, ¿no? Digo, ya hay un germen de esta manera de pensar, esta manera de trabajar en experiencias que se vienen dando en el siglo pasado. Y parece que es algo que transcurrió hace mucho tiempo, esto es decir, el siglo pasado, ¿sí? Pero bien, y digo, son experiencias que resuenan en nuestras mentes. Yo no sé si ustedes iban viendo los mensajes que aparecían en el chat, donde, bueno, algunos comentaban, uy, qué buen video, qué buenos recuerdos, me acuerdo de mi señorita Deo, puedo conectar esto con... Así que evidentemente se tratan de experiencias pedagógicas que son resonantes, que son innovadoras y que generan aprendizajes realmente significativos. Ahora, quiero que vean
que en este relato de la escuela de la señorita Olga, la articulación de contenidos se da básicamente a partir de 3 pilares: el arte, la naturaleza y el barrio, la comunidad, el contacto con el barrio, el contacto con la gente, digamos, del pueblo, de alguna manera se constituye también en uno de los puntos a partir de los cuales empezar a trabajar los contenidos escolares. ¿Estamos? Ahora, esto que estamos diciendo ya de alguna manera nos mete en el segundo bloque, es decir, esto que tiene que ver con pensar, cómo pensar la articulación de contenidos. Acá tenemos algunas pistas, ¿sí? Decime, bueno, acá Silvana menciona el coro de pájaros, ¿sí? Después las salidas que hacían, digamos, al barrio, no solamente con el coro, sino también, bueno, con obras de teatro, las misiones de divulgación científica, donde, bueno, de repente daban charlas sobre temas que ayudaban a concientizar sobre algunas problemáticas que por ahí podían ser transversales al barrio y a la vida cotidiana, formaban parte de esta pintura que intentamos mostrar a través de este video. Pero bueno, como les decía, esto ya nos da pistas de cómo empezar a pensar la articulación de contenidos, y ahí pasamos al bloque número 2. Alicia, decime qué te parece que hacemos. ¿Seguimos Faltan 3 o...? minutos. Entonces salimos de la sala y volvemos a entrar. Sí, si se puede, yo creo que se puede, ¿no? Salir aunque no haya terminado, sí. Sí, sí, La sí. cierro y volvemos a entrar. ¿Les parece bueno, mejor? Buenísimo. Sí, sí, porque si no se nos va a cortar y va a quedar a mitad de camino, ¿está? Bueno, perfecto. Genial. Lo hacemos así. Nos Salimos vemos en entonces. 2 segundos. Sí, sí. Compartiendo esta mañana de diálogo y de conversación en torno a esto que es la articulación de contenidos. Como les dije, el segundo bloque tiene que ver con empezar a pensar cómo abordar esta cuestión, ¿sí? Cómo abordarla en el momento de la planificación. ¿Qué tienen en este segundo para contar Lucy y Sandra? Hola a todos y todas. Bueno, como dice la profe, para dar inicio a este bloque lo vamos a hacer con este interrogante. ¿Cómo pensar articuladamente a la hora de planificar? Y básicamente presentaremos 2 ideas que pueden ayudarnos a pensar de esta manera. La primera tiene que ver con la problematización de los contenidos. Es decir, poder formular preguntas vinculadas a aquello que esperamos que nuestros alumnos aprendan en torno a los contenidos a enseñar. Y también es una forma de empezar a pensar que esas preguntas pueden ser analizadas no solo desde nuestro espacio, sino también desde otras áreas, y poder así trabajar de manera coordinada. La segunda idea que compartimos tiene que ver con pensar a la hora de planificar cómo podemos entrar a esos temas desde distintos lugares. Entonces ahí podemos citar a Gardner. Él dice que podemos acceder al conocimiento desde distintas vías. Nos ayuda a pensar propuestas de trabajo que atiendan la diversidad, pero también nos ofrecen recursos para pensar estos contenidos articuladamente. Él dice, cualquier concepto que se puede enseñar puede enfocarse como mínimo de 5 modos distintos. Entonces nos presenta lo que llamamos las 5 puertas de entrada, donde él dice que se pueden acceder a esos contenidos desde lo narrativo, de lo lógico-cuantitativo, desde lo estético, desde lo fundacional y desde lo experimental. Exacto, Lu. Podemos pensar el contenido de enseñar como una habitación que tiene 5 puertas o 5 puntos de entrada. Ahora vamos a presentar el primero, que es la puerta de entrada narrativa. Narrativa. Es una forma de presentar el contenido a través de relatos que despiertan curiosidad e interés en los alumnos. Por ejemplo, podríamos utilizar como disparador
una historieta, un texto escrito por los propios alumnos, como comienzo de una unidad, de un tema, o ¿por qué no un cuento? De hecho, se nos ocurrió, un cuento podría ser un punto de partida de una propuesta de articulación inicial y nivel primaria. Y el recurso que nosotros traemos, el ejemplo que traemos, es este cuento que se llama Pequeño dragón aprende a volar, que es el que estamos viendo en pantalla. Este relato se trata... Podés entrar al taller articuladamente y transmitir desde ahí. Y no desde el de enseñar con video. Silencien sus micrófonos, por favor. Ustedes están hablando. Igual se vuelve a cargar, les pedimos a Diego y a Luciano que nos lo pasen. Silencié a todos, por favor, los que tienen que hablar, habiliten sus micrófonos solamente. Gracias, profe. Bueno, lo que les decía, traemos como ejemplo este pequeño libro que se llama Pequeño dragón aprende a volar. Este relato se trata de dragones, que cuando son pequeños tienen muchas cosas que aprender, y algunas les pueden resultar muy difíciles. En sí, la moraleja, o lo que nos enseña este cuento, es que el deseo, las ganas y la persistencia son suficientes para vencer toda esa adversidad. Entonces, ¿por qué lo traemos? Porque digo, esto no se relaciona un poco con lo que vivencian los niños cuando tienen que dejar ese preciado jardín y tienen que aventurarse a la escuela primaria. ¿Y por qué traemos un cuento? Porque un cuento nos ofrece un amplio abanico de posibilidades donde podemos trabajar distintos aspectos del desarrollo del niño. Por ejemplo, un cuento nos permite trabajar el aspecto comunicativo. El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra. Enriquece el vocabulario, despierta la curiosidad, aparecen habilidades de interpretación, hay reconocimiento de sonidos y de ruidos. O sea, pueden leer, inventar. Otro aspecto que nos ofrece el cuento es el aspecto creativo. Los cuentos permiten a los niños utilizar la imaginación. Lerner dice que esta es el cimiento del pensamiento y del lenguaje, y reacciona estimulando lo que es la creatividad. Otro aspecto que nos permite trabajar este recurso es el aspecto emotivo. El cuento se trabaja en las emociones. Contar un cuento no basta solo con leerlo, hay que sonreír, poner caras de asombro, subrayar con énfasis determinadas preguntas, y elaborar frases donde aparezcan suspensos y misterios, y a veces establecer una relación de complicidad con los integrantes, con los personajes del cuento. Por eso les proponemos que llevemos este lindo recurso a nuestras aulas. Bien, ¿puedo hacer una intervención antes de que arranques, Lucy? Sí, sí. Puerta de entrada, digo, porque quiero por ahí comentar que, bueno, claramente Sandra dentro de esta puerta, la que tiene que ver con lo narrativo, como punto de acceso al conocimiento, trajo el cuento. Ella también mencionó, por ejemplo, la historieta, pero digo, pensemos que lo narrativo no solo tiene que ver con formatos escritos, sino que también puede apelar a otro tipo de lenguajes, como puede ser el audiovisual, por ejemplo. Entonces, una serie, una película, podrían ser también un punto de anclaje donde la narración de en un tema, ¿no? Y lógicamente, cualquiera sea el lenguaje, cualquiera sea el formato de esa narración, sin lugar a dudas, va a generar esto que de alguna manera graficó Sandra con el cuento. No solo esto de evocar saberes previos en relación a ese contenido, que ya empiezan, ¿no?, como a generar ese punto de anclaje y de significación, sino que también pueden ser motor de preguntas y por lo tanto disparadores de la curiosidad, del interés en torno a una temática de trabajo, ¿sí? Así que decía esto como para ampliar esta cuestión del punto de vista narrativo y que además, digo, de apelar a diferentes soportes, también nos puede interpelar no solo desde el lugar de lectores, sino también desde el lugar de productores de narraciones, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel superior, en el profesorado, muchas veces trabajamos
con la escritura de fragmentos de nuestra propia biografía escolar, ¿sí? Digo, esas narraciones son puntos de anclaje de contenidos que articulan con distintos espacios curriculares, ¿sí? Como puede ser pedagogía, como puede ser didáctica, como puede ser el espacio de la práctica, entre otros, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, esto en relación a la puerta narrativa. ¿Con qué puerta seguimos, Lucy? La siguiente puerta es la lógica cuantitativa, que consiste en presentar el tema generativo a través de relaciones numéricas o procesos de razonamiento deductivo. Lo que podemos decir es que este es un lenguaje universal y nos provee de herramientas para cuantificar el tiempo y el espacio. Es una estructura de pensamiento crítico y analítico y es expandible a cualquier tarea humana. Te permite expresar ideas y argumentar situaciones a través de un análisis cuantitativo válido y apropiado relacionado con el contexto cotidiano. Teniendo esto en cuenta, en el contexto actual que estamos atravesando, podemos observar que se puede trabajar desde diferentes formas o perspectivas el tema, por ejemplo, del asco, que en la actualidad todos nos vemos afectados desde diferentes formas por este tema. Aquí el tema es plantear que partiendo de un texto que presente argumentos a favor y en contra del mismo, podríamos encontrarnos una serie de ideas a trabajar desde distintos espacios curriculares, como puede ser la biología, la psicología, el tema en la economía, en política o en ciudadanía, en economía también. En eso se centraría lo que sería lo lógico cuantitativo. Después, Bien, y acá, Lucy, vos traés un ejemplo. Sí. Decía Lucy, vos traés un ejemplo que tiene que ver con trabajar el razonamiento deductivo a partir de un texto argumentativo, ¿no? Texto argumentativo que va a ser la puerta de entrada para pensar un tema desde distintos lugares. Pero digo, en esta puerta de entrada podríamos también, por ejemplo, trabajar con datos estadísticos. Sí. La idea es empezar con el texto argumentativo como para ampliar el abanico de todas las opiniones y bueno, después uno puede traer también el porcentaje del por qué sí, el por qué no, gráficas para poder interpretar ese texto y esas argumentaciones, a favor o en contra de esa argumentación. Entonces, te ayuda a interpretar y entender desde gráfico, porcentaje, una diversidad de herramientas que uno inconscientemente, aunque piense que no lo utiliza, a diario lo solés utilizar, y también te ayuda a interpretar todos estos datos estadísticos. Bien, y además también tiene que ver con esto de pensar la articulación de contenidos en conjunción con la cuestión de la diversidad, ¿no? Esto de atender a la diversidad dentro de las aulas y entender que lógicamente todos por ahí aprendemos de diversas formas, ¿no? Entonces, para algunos, la puerta de entrada narrativa puede ser más accesible que la lógica cuantitativa. Claro. Otros por ahí se sienten más cómodos en esto que tiene que ver con el manejo, bueno, de argumentos, de razonamientos, análisis de datos. O sea que el ir variando también, ¿no? En estas puertas de entrada que ofrecemos a nuestros alumnos, podría ser un elemento a tener en cuenta en relación a esta pregunta, ¿no? De cómo pensar articuladamente a la hora de planificar. Pero tenemos más puertas todavía, ¿no? ¿Qué otra tenemos? Sí, la siguiente puerta es la que presentamos desde lo estético. Bueno, ahí lo que se destaca son los aspectos artísticos, artísticos y estéticos. Recaen los aspectos sensoriales y o emocionales. Es más ilustrativo, por decirlo de alguna manera. Bien, algo que vimos graficado ya en el video de la escuela de la señorita Olga, y lógicamente cuando hablamos de arte hablamos de una multiplicidad de disciplinas. Podemos pensar en el cine, podemos pensar en la escultura, podemos pensar en la pintura, podemos pensar en la literatura, es decir, hay una multiplicidad de recursos a partir de los cuales podemos trabajar. Pero nosotros hoy queremos centrarnos en uno en particular, que es la pintura. Y en este sentido, Fabiana tiene algo para contarnos. ¿Estás por ahí, Fabiana?
Sí, estoy acá, no sé si se escucha bien. Sí, Bueno, se escucha bien, Fabiana. Bueno, lo que estamos observando es un óleo, sí, que se llama Candombe a la luz del farol, del artista Pedro Figari. Y justamente esta pintura, y pensando el arte como un campo de conocimiento, nos invita a reflexionar y analizar también el contexto histórico en el cual transcurre esta escena, como también el contexto cultural, las representaciones culturales vigentes en ese momento. También lo podemos relacionar con la literatura, algún texto literario que se relacione con el tema planteado, como con la música, qué sonidos nos imaginamos en dicha escena, como también cómo se vinculan a través de la danza, y también, ¿por qué no las emociones, no? ¿Qué emociones percibimos en esa pintura? Y qué emociones también nos generan a nosotros. En definitiva, podemos establecer una multiplicidad, variedad de relaciones, de articulaciones con otros campos de conocimiento. Justamente el arte nos da esta posibilidad, ¿no?, de percibir, de comprender y también de poder expresarnos a través de una diversidad de lenguajes. Bueno, es una puerta muy enriquecedora. Sí, y donde, bueno, lógicamente cada uno, según el nivel del sistema educativo en que se encuentre, o el espacio curricular, o el área con la que trabaje, irá viendo cuáles son las posibilidades que ofrece. Recién veía el chat, donde bueno, Fernando ponía rupturas y continuidades, ¿no? Digo, bueno, claramente, si estamos en el área de ciencias sociales, estamos trabajando desde la historia como espacio curricular en el nivel medio, claramente, por ahí, una escena reflejada en una pintura puede ser un punto de partida como para empezar a notar esto, algunas continuidades que se dan entre un periodo y otro, un proceso histórico y otro, algunas rupturas, y bueno, lógicamente puede ser realmente interesante el empezar a ver esas rupturas y esas continuidades en los hechos de la vida cotidiana, ¿no? En esto de mirar una pintura y advertir, por ejemplo, bueno, qué es lo que está pasando en esa escena, qué es lo que está haciendo la gente, cómo está vestida, a quiénes representan, a qué sectores sociales, por qué estarán en esa escena. Digo, claramente, el empezar a mirar, observar, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes la escena y empezar a disparar estas preguntas. Acá volvemos nuevamente a esta otra herramienta que mencionaba Sandra al principio, como vía de acceso a la articulación, ¿no?, de los contenidos, la problematización, ¿sí? Entonces, no solo nos problematizamos nosotros cuando estamos pensando en la planificación, sino que cuando vamos al trabajo concreto con nuestros estudiantes, también volvemos a traer la pregunta como motor del abordaje de los contenidos. Esto que digo, miramos el cuadro y nos preguntamos qué vemos, qué sentimos, qué refleja, y digo, no solo podemos pensar el cuadro desde el contenido específico. Acá hablábamos de rupturas y continuidades y estamos en las ciencias sociales, sino que también desde lo que es la plástica, esto que por ahí puede tener que ver con las técnicas de pintura, por qué estos colores, por qué esta manera de representar, etcétera. No digo, hay un sinfín de cosas que seguramente podemos pensar a partir de un cuadro. Y como dije hace un rato, puede ser un cuadro, puede ser una fotografía, puede ser una novela, puede ser una escultura. El tema es que el arte es nuevamente una manera de entrar a esto que tiene que ver con pensar los contenidos de manera articulada, ¿sí? Pero bueno, nos siguen quedando puertas. Sí, tal cual. La siguiente puerta que presentamos es desde lo fundacional. Esto consiste en vincular el contenido
a preguntas esenciales o existenciales, como el sentido de las cosas o de las personas, etc. Entonces, en relación a este tema, podremos presentar el tema de la percepción, que constituye una unidad dentro de lo que es el espacio curricular de psicología de nivel medio. Entonces nos podemos plantear, a la hora de planificar y pensando, ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? Podrían surgir preguntas del siguiente tipo, como por ejemplo, ¿qué es la percepción? Si todos percibimos de la misma manera, si percibimos la realidad tal cual es, o solo si percibimos una copia de esa realidad. Sin lugar a dudas, estas son preguntas existenciales que pueden presentarse desde la psicología, claramente, pero también desde otros espacios, como puede ser biología o filosofía. ¿Se me cortó? No, estás en línea. Escuchamos, Lucy. Sí, o sea que se puede presentar, si bien uno relaciona el tema de la percepción claramente con la psicología, pero se puede abordar ese tema desde diferentes otros espacios, como por ejemplo la biología y la filosofía, ¿no? Bien, pero acá, como vos dijiste, Lucy, la clave está en pensar esas preguntas que podríamos pensar como existenciales, como fundacionales, es decir, esas preguntas que nos llevan como al origen de las cosas, a la fuente, a los primeros principios. Estas preguntas que incluso hasta podríamos pensar desde lo que es la ingenuidad del pensamiento infantil, ¿no? Claro. Esto de, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y para qué? ¿De dónde sale esto? ¿No? Entonces, esto que vos decías, el preguntarnos, ¿qué es percibir? ¿Cómo percibimos? ¿Todos percibimos lo mismo? Incluso hasta, bueno, por ahí pensar estas cuestiones existenciales desde una perspectiva más filosófica, ¿no? Esto que vos decías, aquello que percibimos, ¿es la realidad en sí o es solo una copia de ella, por ejemplo? ¿No? Digo, son realmente preguntas que nos llevan como al fondo de las cosas, ¿sí? Y que en este llevarnos al fondo de las cosas pueden también generar esta pizca de curiosidad, ¿no? Esto que por ahí nos interpela y nos lleva a decir, oh, vamos a buscar información para ver cómo podemos responder este interrogante, ¿no es cierto? Y digo, esto también lo podemos pensar a partir de preguntas que por ahí nosotros disparamos en conexión con una unidad, digo, la pregunta en sí, o acá nuevamente podemos acudir a algún recurso didáctico vinculado inclusive a alguna de las otras puertas. Acá digo, por ejemplo, una serie de televisión bien podría ser un punto de partida para conectar con algunas preguntas de este tipo. Hace un tiempo terminé de ver la serie Dark, no porque sea reciente, bueno, yo la vi ahora, pero digamos que en esa serie aparece la cuestión del tiempo, ¿no? Como una cuestión para pensar, esto de viajar en el tiempo, y donde entonces uno por ahí empieza a preguntarse, ¿el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Es algo lineal? ¿O es algo que podemos pensar como transcurriendo al mismo tiempo en diferentes planos? ¿Sí? Y esto, que de alguna manera en principio parece ciencia ficción, hoy en día se discute dentro del campo de la física, ¿estamos? Entonces, por eso digo, el hacernos estas preguntas, ¿no? Que tiene que ver con qué es esto, de qué se trata, cómo podemos pensarlo, es así, es de esta otra forma, cómo se explica esto desde la ciencia, desde el arte, desde la técnica, tiene que ver con esta mirada fundacional, ¿está? Bien. ¿Qué otra puerta nos queda? Nos queda la puerta experimental. Bien. Bueno, experimental. Es una forma de presentación del contenido que favorece la exploración a través de actividades concretas, experimentos, visitas, etc. Bueno, cuando veo esta puerta, no puedo dejar de pensar en la frase de Benjamin Franklin, que ahora va a aparecer en pantalla. Ahora otra más, Ali. No. Ok, bueno, la digo yo la frase. ¿La tenés vos? La digo yo. Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. No puedo dejar de asociar
esta frase con esta puerta. Y es lo que nosotros queremos lograr, que nuestros estudiantes se apropien del conocimiento, que lo experimenten. Y una de las formas que lo podemos hacer para poder llevarlo a nuestras aulas es a través de talleres, de proyectos, a través de teatralizaciones. No caer meramente en la clase expositiva dialogada que muchas veces hacemos. Es una forma de abordar el conocimiento para que se apropien de esta manera. Por eso los invito a utilizar este recurso en cada una de sus aulas. Bien, y lo experiencial tiene mucho que ver, por ejemplo, con el video que vimos en el primer bloque de la escuela de la señorita Olga, ¿no? Esto del salir, recorrer el barrio, hablar con la gente, de repente sentarnos en la plaza, y en ese sentarnos en la plaza observar el paisaje, detenernos, como decía una de las participantes del video, en las figuras geométricas de los canteros y calcular la superficie. Digo, con esto tiene que ver lo experiencial, que bueno, lógicamente se puede vincular con experiencias y con actividades desarrolladas fuera de la escuela, o también dentro de la escuela, ¿no? Y dentro de la escuela, por ahí puede tener mucho que ver con esto que por ahí conocemos con juegos de simulación, ¿no? Esto de repente de simular un acto eleccionario, simular, como nos contaban Mariano y Mariela al principio, la organización de una empresa, por ejemplo. Digo, son precisamente juegos de simulación que de alguna manera nos permiten vivenciar de manera real o de manera ficticia una experiencia, ¿sí? Una experiencia conectada con la vida cotidiana, conectada con el mundo real, y que entonces, en tanto experiencia, hace que los contenidos trabajados adquieran hondura, ¿sí? Adquieran significación. O sea que es realmente una puerta de entrada interesante. Puerta de entrada que vamos a trabajar en el tercer bloque en el que dijimos vamos a compartir una experiencia de trabajo. Pero antes de pasar a esa última escena, para pensar esta cuestión de la articulación de contenidos, por ahí me gustaría invitarlos a que a través del chat nos cuenten con qué puerta ustedes se sienten identificados, o qué puerta de repente han trabajado más. Escriban en el chat si la puerta estética, si la puerta narrativa, si la puerta fundacional, si la puerta experiencial. Los invitamos a escribir. Narrativa, experiencial. Artística. Bien, voy leyendo, después hacemos algún comentario. Tendríamos que haberlo puesto a votación, Ale. Está. Para ver. Mucho experiencial, ¿no? Bien. Igual hay algunas que es como que se reiteran. Yo creo que la narrativa es como que va ganando, ¿no? La puerta narrativa como puerta de entrada a los contenidos. La experiencial también aparece mucho, y por ahí, como en tercer lugar, tenemos la artística, ¿no? Como que la beta artística también es mencionada. Uno solo creo que nombró la lógica. Bueno, ahí tenemos otro más que va por la lógica también. ¿Estamos? Bueno, acá Fernando nos dice, en algún momento usás todas. Esto también es real, claro. ¿Sí? Esto de poder pensar que estas puertas de entrada, lógicamente son puertas combinables, ¿estamos? Yo hace un ratito les comentaba cómo por ahí la perspectiva fundacional podía tomar como punto de partida una narración, la narración que
se da a partir de una serie de televisión, por ejemplo. ¿Estamos? Así que sí, claramente son puertas que pueden combinarse, y en este sentido, digo también, el hecho de que la mayoría haya hablado de lo narrativo, haya hablado de lo experiencial, y haya hablado también de lo artístico, creo que por ahí tiene que ver con que tal vez son las que están como más presentes, ¿no es cierto?, en las escuelas, son por ahí las que tenemos como más presentes porque hemos transitado, porque hemos vivido, y en los distintos niveles del sistema educativo, ¿sí? Así que, bueno, esto es como para pensar qué puertas he abierto hasta ahora y qué otras puertas puedo seguir abriendo. Me parece que es también como un interrogante interesante para seguir pensando nuestras planificaciones. Está bueno, si de repente advertimos que nuestra planificación está como muy centrada en la puerta narrativa, bueno, empecemos a pensar cómo puedo incorporar alguna de estas otras puertas. ¿Puedo traer algo que tenga que ver con el arte? ¿Puedo traer algo que tenga que ver con el pensamiento lógico? ¿Está? Y que digo, hoy acá dijimos, se puede trabajar a partir de textos argumentativos, se puede trabajar a partir de datos estadísticos, pero el razonamiento lógico tal vez podría trabajarse también a través de juegos de ingenio. Entonces digo, no sé, ¿puedo incorporar en mi planificación en algún momento algo que tenga que ver con esto? Y digo, el juego también, lo lúdico, sin lugar a dudas, puede conectarse con lo experiencial, ¿no? Y lo dije hace un rato, esta puerta, lo experiencial, nos abre el tercer bloque en el que vamos a compartir entonces una experiencia de trabajo desarrollada por los alumnos de cuarto año de psicología. Decime, Alicia, ¿qué hacemos? Estamos tenemos 10 minutos, 9 minutos volvemos todavía. a salir, volvemos a entrar. Nos quedan 9 minutos todavía. Bueno, entonces por ahí lo que podríamos hacer, lo que podríamos hacer es empezar a presentar la experiencia, digo que por ahí nos cuente un poquito Luján de qué va la propuesta, y luego sí, ya para compartir el material que tenemos en el campus, me parece que salimos y volvemos a entrar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, me parece bien. Bien. No sé qué dirán las chicas. ¿Las Bien. chicas están de acuerdo? Sí, profe, comienzo cuando usted me diga. ¿Estás por ahí? Sí. Sí, digo, contanos de qué va la experiencia de trabajo de ustedes, estudiantes de cuarto año, este año. Buenísimo. Bueno, junto con mi compañera Sandra vamos a compartirle nuestra experiencia de trabajo, que se trata de un proyecto que propone el acompañamiento de las trayectorias educativas a los estudiantes de primer año de psicología. Esta experiencia se trabaja desde el rol del equipo de orientación, teniendo en cuenta 3 espacios fundamentales: práctica, orientación vocacional y psicología experimental. Bien, bien, yo diría que nos quedemos por ahora acá, ¿sí? Porque, bueno, como comentaba recién, Luján acaba de enmarcar la propuesta. Una propuesta que desde lo que es la formación de los estudiantes de psicología tiene más que nada que ver con formarse en el rol de integrante de equipo de orientación, y se trata precisamente de una experiencia que apunta a esto: diseñar una propuesta de intervención que acompañe las trayectorias de los alumnos que este año ingresaron a primer año. Ahora, el poder contar un poquito qué estuvieron trabajando los chicos en esta línea nos va a llevar a entrar en el campus y ver en el campus del instituto 2 aulas virtuales sobre las que ellos estuvieron trabajando. Por eso decía, me parece que ahí tal vez, Alicia, si te parece, salimos y volvemos a entrar. Como usted diga, no hay problema. Bueno, dale, sí, porque si no nos vamos a quedar al medio. Y sí, bueno, salimos nuevamente y volvemos a entrar.
Listo. Entonces, estamos con los protagonistas de este tercer bloque, ¿sí? Este bloque donde decía, vamos a compartir esta experiencia de trabajo de los chicos de cuarto año de psicología, experiencia que, como dijimos, surge a partir de la necesidad de acompañar las trayectorias de los compañeros ingresantes este año a primer año del profesorado, ¿sí? Un año tan particular, donde, bueno, en realidad pudieron verse, pudieron estar juntos los compañeros de primero, ¿no? Una semana, y después ya empezamos con esta modalidad, con este formato virtual, que bueno, lógicamente en el inicio de una carrera, en el inicio de un nuevo nivel del sistema educativo, requiere más que nunca de este acompañamiento. Bueno, y este acompañamiento claramente implicó toda una estrategia de trabajo, todo un pensar, que implicó todo un recorrido, y que después por ahí vamos a comentar un poquito, pero digo, más allá del recorrido, todo ese trabajo cristalizó en el armado de 2 aulas virtuales que los chicos de cuarto subieron al campus de nuestro instituto. ¿Podemos compartir, Alicia, esas 2 aulas? ¿Lo ven ahí? Sí, ahí tenemos una, sí. Aprendemos juntos. Esta es Aprendemos Juntos, y después está la otra por acá abajo, a ver, un segundito. Encuentro. Sí. Espacio de encuentro. Claro. Espacio de encuentro y recreación. Ahí está. Esta es la otra. Bien. Entonces, acá tenemos las 2 aulas virtuales que diseñaron los estudiantes de cuarto como para acompañar las trayectorias escolares de los ingresantes a primero. Sandra, contanos en qué aula trabajaste vos. Bueno, a mí me tocó trabajar en el espacio de encuentro y recreación, en la otra es. Bueno, ahí voy. Bueno. Listo. Bien. ¿Pongo Bien, el videíto? ¿O querés primero? Todavía no. Bien, avísame. Bien, gracias. Primero, bueno, decirle a todos buen día, agradecerles que se hayan inscrito al taller, y más un día sábado. Así que, bueno, como ven, este es el espacio de encuentro y recreación, y fue pensado para el fortalecimiento del vínculo. Así que, bueno, ahora sí, profe Alicia, si podríamos reproducir el video introductorio del aula virtual, por favor. Recemos. Sí, va a salir. Hola, con mis compañeras y compañeros construimos este lugar de encuentro, de diversión, para poder reflexionar cómo nos sentimos y ayudarnos a estar mejor. Bueno, esta propuesta surge a partir de un trabajo de investigación en el cual evaluamos las inquietudes, los intereses y las expectativas de ustedes para fortalecer a partir de ellos el vínculo en el grupo y afianzar los lazos institucionales, construyendo un lugar de pertenencia. En este espacio encontrarán juegos de ingenio, acertijos y desafíos cognitivos. También hallarán propuestas que propicien la reflexión, la imaginación y la recreación de situaciones a través de la utilización de distintos lenguajes expresivos como la literatura y el arte. Además, podrán conocer algunas historias de vida de personas que han superado adversidades y nos han dejado una enseñanza que nos permite reflexionar sobre nuestro rol docente. También encontrarán algunos consejos de profesionales que nos puedan ayudar a transitar esta situación de distanciamiento social.
Al finalizar cada propuesta, encontrarán un foro que va a ser nuestro primer espacio de intercambio. En él podrán realizar comentarios, preguntas, plantear inquietudes, escribir sugerencias. Es importante que sea un espacio de intercambio de ideas y que entre todos y todas vayamos pensando nuevas propuestas. Hola compañeros del primer año, espero que se encuentren bien luego de recorrer los diversos tópicos con sus variadas temáticas. Los invitamos a visitar, si es que ya no lo hicieron, el otro espacio llamado Aprendemos Juntos, donde se presentarán el resto de nuestros compañeros de cuarto año y les explicarán interesantísimas propuestas. Bye. Bueno, ahora sí, decirle muchas gracias, profe, y bueno, contarle, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos bien, Sandra. Bien, bueno, yo quería contarles que con este video pudimos ver un poco desde dónde se pensó esta aula virtual y cuál es su sentido. Bueno, ahora sí podríamos ir al tópico de espacio literario, profe, que dice, se llama Cuenta y me contás. En el módulo. Está más abajo. ¿Este? Muy bien. Acá estamos. No, ese que viene, más abajito. Cuenta y me está contás. la figura. Sí. Bueno, yo ahora voy a hablar acá, contarles que fue que me tocó trabajar en este tópico junto con mi compañera Julieta. Y bueno, les voy a contar la propuesta que hicimos con mi compañera Julieta y por qué elegimos contar un fragmento del libro rojo de Carl Jung. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bien. Voy a Entonces, silenciarlos a todos y después vos te desmuteás, Sandra, para poder hablar, porque hay muchos micrófonos abiertos. Sí. Dale. Listo. Desmuteate ahora. Ahí está. Muy bien, perfecto, gracias. Bien. Bueno, les cuento. Les voy a la propuesta que hicimos con mi compañera Julieta. Elegimos contar un fragmento del libro rojo de Carl Jung, pero antes quería fundamentar del porqué de un cuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero contar más detalles de los beneficios de esta milenaria práctica. Primero, porque estimula la imaginación y la creatividad. Es porque escuchar un relato obliga a un niño a visualizar toda la historia, según los propios esquemas mentales, a crear mundos imaginarios que no existen, y a transformar todas esas palabras y expresiones dentro de su cabeza. Segundo, enriquece la expresión oral y la comprensión. Relacionarse frecuentemente con los relatos orales permite a los niños y adultos fortalecer su desarrollo intelectual. Aprenden más vocabulario y entienden mejor las expresiones del lenguaje para los más pequeños. Allana el camino para su aprendizaje lector. Y también esto ayuda a ejercitar la memoria, porque tenemos que recordar la oralidad de un cuento, de recordar los nombres de los personajes y sus características, los lugares y acciones. Y no solamente durante el relato del mismo, sino también en la conversación después sobre la historia. Bueno, esto también genera
Se escucha, ¿no? Sí. Y ahí medio se cortó, Sandra. Pero... Yo de paso quería hacer una intervención. ¿Puede ser, Sandra? ¿Me escuchás, Sandra? Más o menos. Bueno, hago una pequeña intervención, ¿no? Porque vos venís contando el sentido de poner dentro de este espacio un cuento. Por ahí estás hablando del valor del cuento en términos genéricos, ¿no? Pero digo, pensando aquí, en los compañeros de primer año del profesorado, o sea, ¿por qué poner aquí un cuento? Por ahí aquí el cuento tiene más que ver con abrir un espacio de diálogo, un espacio de escucha, ¿no? Porque vos precisamente decías, esta aula está como directamente conectada con esta cuestión del fortalecer los vínculos con el otro, ¿no? Esto de conocernos y a partir de ese conocernos empezar a interactuar, empezar a conversar, y ese conversar, bueno, puede tener que ver con compartir experiencias de vida que pueden arrancar en la lectura de un cuento, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Aparte de esto también aumenta la afectividad, es uno de los temas más importantes, digamos, del por qué un cuento, porque este realmente fue el propósito, el acompañamiento de las trayectorias, de fortalecer los vínculos, y por eso se eligió un podcast para que sea una voz que nos escuche, ¿sí? O sea, para que sea más cercano que leerlo. O sea, que podríamos decir que leer, ver o escuchar un cuento es una práctica productiva y enriquecedora. Bien. Ahora sí, como les contaba, elegimos un podcast para narrar el fragmento del cuento, porque casual o causalmente, el cuento se trata de una cuarentena en un bar, similar al año atípico que nos toca vivir. Y luego de escucharlos le pedimos que nos cuentes qué sentimientos y emociones les trajeron a los estudiantes de primer año. Y se creó un foro, Sensaciones en Cuarentena. Por suerte entraron a visitar el tópico y dejaron comentarios en el foro, agradeciéndonos. Que en uno de los casos, y me quedo con esto, el espacio les sirvió de catarsis, y estudiante de primero, y con todas las expectativas modificadas por la situación de pandemia, la alentábamos a seguir con más ganas. Así que bueno, yo me quedo con eso, porque eso la verdad fue algo enriquecedor, que a nosotros haber trabajado este proyecto, esta respuesta, la verdad que nos sirve de mucho. Bien, bien, interesante, ¿no? Esta cuestión de pensar el aula virtual como un espacio donde nos vamos retroalimentando, ¿no? Es decir, nos escuchamos unos y otros, y en ese escucharnos vamos teniendo pistas de cómo continuar, ¿no es cierto?, en este recorrido, y en el caso de ustedes, alumnos de cuarto año, cómo continuar con esta intervención, ¿no? Es decir, qué nuevas propuestas, qué nuevos tópicos ir incluyendo en esta aula virtual. Ahora, pasemos a la otra aula. Luján, contanos el aula donde vos estuviste trabajando. Desmuteate, Luján. El aula es Aprendemos Juntos, profe. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Querés que ponga el video primero, Luján? Sí, el video introductorio. Hola, ¿cómo están? Estoy en cuarto año del profesorado de Psicología y con mis compañeros y compañeras preparamos este espacio para acompañarnos en estos primeros aprendizajes que están transitando en el profesorado y para brindarles las herramientas que puedan llegar a necesitar. Esta propuesta surge a partir de un trabajo de investigación en el cual, entre otras actividades, les realizamos un cuestionario para indagar sus inquietudes, expectativas y necesidades
en relación al rol del estudiante en el nivel superior. En este espacio Aprendemos Juntos van a encontrar videos explicativos, tutoriales, gráficos, imágenes que les permitan comprender el uso del campus y cómo aprovechar sus recursos. Además, les presentamos propuestas de diferentes técnicas de estudio, cómo realizar esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales y cómo realizar diferentes trabajos escritos, monografías e informes. Los ayudaremos a realizar dichos esquemas y gráficos utilizando las TIC. Es importante comentarles que al finalizar de cada propuesta encontrarán un foro que va a ser nuestro primer espacio de intercambio. En este foro podrán hacer comentarios sobre la propuesta abordada en ese tópico, como también realizar preguntas o sugerencias. La idea es que a este espacio lo podamos ir construyendo juntos a partir del intercambio. Luego de recorrer las distintas propuestas, los invitamos, si es que todavía no lo hicieron, a visitar el espacio de encuentro y recreación, donde se estarán presentando el resto de mis compañeros de cuarto año y explicarán la propuesta. Bueno, bien, Luján, acá vemos entonces este segundo espacio, esta segunda aula, que por ahí está más conectada con el otro pilar que quisimos trabajar, ¿no? Que era esto de ayudar a los estudiantes de primero a construir este rol de estudiante, y esto de empezar a ver cómo aprendemos, cómo transitamos este nivel superior. Claro, profe, más que nada esta aula virtual está relacionada con el segundo eje, que fue acompañar el oficio de estudiar a los estudiantes de primer año de psicología. Bien. Y, profe, ¿será que se puede posicionar en el tópico 4? ¿Cuál sería el tópico 4? Acá tenemos sacando el jugo. A ver, ¿cómo? Nuestro camino. Produciendo nuestro camino se llama. Acá estamos. Bien. Ahí está. Ahí no. Bueno, este tópico más que nada lo que hace es brindar información de cómo realizar, por ejemplo, trabajos prácticos como informes, esquemas conceptuales, ensayo, cómo sintetizar un texto y estrategias para dar una clase expositiva. Todo esto lo hemos realizado con el fin de mejorar la calidad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Más que nada, son técnicas de estudios para que ellos tengan en cuenta. Bien, bien, muy bien, Luján. Y escúchame, acá, igual que en la otra aula, trabajamos también con el foro. Y en el caso del foro, ¿tenés registro de algún comentario de los compañeros de primero? Sí, claro, habilitamos un foro donde ellos puedan tener contacto con nosotros y así nosotros poder seguir interviniendo y poder brindándoles más herramientas a ellos. Bien. Y digo, en ese foro por ahí, ¿les fueron diciendo si estas herramientas les resultaron útiles? ¿Les pidieron alguna que no hayan incluido? Sí, en el foro nos decían que las herramientas eran muy útiles, también nos pedían otras propuestas, que eso tenemos que seguir trabajando. Bueno, buenísimo. Y voy viendo en el chat que hay otros compañeros de primaria que están diciendo qué buena propuesta, y bueno, a lo mejor puede ser que el año que viene esto se extienda también a primaria y también a inicial, ¿por qué no? Digo, puede ser el origen de un nuevo proyecto para continuar o expandir el año que viene. Un poco como para cerrar esta parte conectada con compartir esta experiencia de trabajo, yo les preguntaría a los 6 estudiantes que tenemos aquí, bueno, digo que participan en este taller, por ahí tal vez tenemos hoy como parte del auditorio algún otro de los compañeros de cuarto, pero digo, ¿cómo impactó en ustedes esta experiencia de trabajo? Una pequeña oración, un comentario que pueda hacer cada uno de ustedes. A mi modo personal, nos sirvió para contextualizar
y poder posicionarnos como futuros docentes, que probablemente este contexto de pandemia se extienda, y las herramientas necesarias que le tenemos que brindar a nuestros futuros alumnos, y también como para generar un vínculo, ¿no? Porque si bien ya la presencialidad no está, pero genera un vínculo, y en base al vínculo también una confianza, ir respondiendo también demandas, ¿no? Bien. Bueno, A ver, Ale, ¿sí? Sí. No, que en relación a lo que plantea Lucy, yo quiero acotar algo en función de esta propuesta, ¿no? Dale. Ya que, bueno, se presentó como un espacio de articulación la práctica, yo estoy como profesora en psicología experimental y en orientación vocacional. Y justamente esto que, si bien desde el espacio de la práctica se planteó como esto de construir el rol del EOE, del orientador educacional, también se construye el rol docente, en función también retomando lo que plantea Lucy, ya que ellos también se posicionaron en ese rol al diseñar, al planificar las aulas, porque cada tópico tiene un sentido, o sea, cada aula de por sí, el tema elegido no es azaroso, sino obviamente hay una finalidad, hay un para qué. Y entonces, cada tópico que cada grupo trabajó, tenía que planificar el para qué y tenía que tener una coherencia. Y es esto, ¿no?, de cómo acompañar no solamente se pensó en función de la trayectoria de los estudiantes de primer año, sino también la temática se pensó en función de la construcción del rol como futuros docentes, profesores. No por nada se eligió en el primer tópico, por ejemplo, los juegos, ¿no?, en el cual se plantea el objetivo, ¿no?, cómo en el jugar hay procesos cognitivos involucrados en el aprender, la importancia de construcción de vínculos, hay un tópico donde habla de la diversidad de perspectivas, qué importante que es en función de nuestro rol docente. Eso simplemente como quería aclarar desde ese lugar, y cómo desde psicología experimental se abordó la investigación-acción, que es una herramienta muy importante para ellos en función de la construcción de ese rol, ¿no? Esto de, a partir de esta situación, problema, de cómo acompañar las trayectorias educativas, cómo fortalecer los vínculos, cómo darle herramientas pedagógicas, se diseñó este instrumento de este modelo de investigación, recogiendo los datos que se necesitaban, se formularon hipótesis, y en esas hipótesis de cambio es que surgieron cómo acompañamos, cómo logramos esa conexión, las aulas virtuales, y cómo se pensaron estos dos ejes. Y lo que es importante remarcar, que esto es dinámico, y lo que invita a la investigación-acción a seguir generando nuevas propuestas, porque es una evaluación constante. Ellos implementaron, diseñaron estas estrategias, y después vimos cómo a través del foro, que es ese espacio de intercambio, de conexión, van generando otras inquietudes. El foro se construyó con esa finalidad, de mantener este diálogo, pero también de pensar qué nuevas herramientas necesita. Por eso es cíclico este proceso de la investigación. Y en ese sentido, la importancia de esa construcción. Desde orientación, sí. Sí, dale, comentá. No, y más que nada esto, que desde orientación vocacional tenía que ver con esto, ¿no? Con el acompañamiento de esa trayectoria educativa, y por qué se focalizó en primer año, ¿no? Justamente para recibir a estos nuevos ingresantes, y que estos nuevos ingresantes puedan construir esta pertenencia en el Instituto Capacit. Claro, bien, tal cual. Se encaró un poco desde ese lugar. Quería como
que quede claro esta articulación que se realizó entre estos tres espacios. No, está buenísimo porque, bueno, aparte digamos que es el tema del taller, la articulación de contenidos, ¿no? Digo, este producto que nosotros estamos compartiendo hoy con ustedes, estas dos aulas virtuales, son el resultado de este recorrido, ¿no? Un recorrido donde, bueno, desde estos tres espacios se fueron planteando determinadas preguntas, se fueron planteando determinadas maneras de ir abordándolas como para llegar a esto que ya estamos viendo que está siendo pedido para el año que viene para los otros profesorados, ¿sí? Así que bueno, yo quería, porque nos habíamos quedado ahí antes de la intervención de Fabiana, quería que los estudiantes, ¿sí?, que participaron dieran también un poco su mirada en relación al impacto de esta propuesta en su propia formación. Escuchamos a Lucy. No sé si alguno de los otros que están acá con nosotros quiere hacer algún comentario. Mariano, Mariela, ¿están por ahí? Sí, acá estamos. Bueno. Estábamos hablando justo. Lo que nos pareció interesante, bueno, desde la práctica fue sumamente productivo. También el tema de empezar con la utilización de lo virtual y de un montón de aplicaciones, y el tema de trabajar el video, para nosotros fue muy interesante por el hecho de que es completamente distinto dar clases de esta manera y hablarle a una cámara. Entonces, fue, por lo menos, por ese lado, bastante interesante. Lo que quizás, a mi vista, lo que se tendría que haber modificado por ahí es comunicarle más a los chicos de primer año de esta propuesta. Ahora que lo saben, pueden entrar al campus y ver las dos aulas virtuales, pero hubiese estado muy bueno mayor participación para acompañar estas trayectorias. Algo que me parece fundamental es cómo, bueno, el esquema mundial que estamos viviendo de pandemia nos orilló a un punto límite en donde tuvimos que repensar la forma de dar clases. Y esta fue una buena alternativa que surgió, bueno, del peor de los contextos posibles. Entonces, quizás pensando un poco en algunos de los conceptos, venir al auxilio como para entender que es interesante implementar otros modos de enseñar. Bien. Bueno, Luján o Sandra, ¿quieren compartir alguna idea? Sí, profe. Sinceramente fue una experiencia muy positiva, que al ver que ellos intervenían con sus comentarios, nos hacían preguntas o nos felicitaban con las herramientas que le brindábamos, te dan más ganas de seguir trabajando en este proyecto y seguir interviniendo de distintas maneras, profe, sinceramente. Muy lindo todo. Bueno, y Sandra Villaverde, Sandra López. Sí, bueno, yo quería decir que como alumna de cuarto año, este taller, o sea, lo que abordamos con la profe Soler, me permitió ser partícipe de este acompañamiento, en esa trayectoria docente tan difícil al principio para los alumnos de primer año, en esta situación que nos atraviesa a todos, ¿verdad? Y a su vez me permitió a mí seguir enriqueciendo mi práctica docente. Bien. Bueno, y decir, sí. ¿Profe? Sí, dale. Sí, bueno, yo quería decir, bueno, la importancia de lo que dijo la profe Soler, esto de que de dónde partimos con estas aulas, de dónde empezamos. Entonces, la importancia del diagnóstico participativo que se hizo, que empezó Matías con otros compañeros, para ver cuáles eran las problemáticas con este año atípico y con este primer año que empezaba con esta incertidumbre de lo que iba a ser, porque si fueron, no sé cuánto, muy poquitos días habrán ido. Entonces, la importancia de eso, era lo que ellos más iban a necesitar. Por eso el aula, la importancia del diagnóstico participativo, de la investigación-acción, entonces es donde se llega a formar estas aulas virtuales. Entonces el acompañamiento y lo fundamental era fortalecer los vínculos del espacio de encuentro-recreación. Y bueno, sí, por supuesto, el foro, y con Mariela, si hubiera estado
más difundido, quizás hubieran entrado más, porque ahora en los comentarios se están viendo, no veo la verdad de esos talleres, por ahí quizás no todos sabían que existían estos talleres. Es lo que siento. También, Sandra, tenés que tener en cuenta, Sandra, también tenés que tener en cuenta que acá tenemos público que no es solamente de psicología, también tenemos de otras instituciones, tenemos de primaria, tenemos de inicial, y después, lógicamente, creo que está esta realidad que nos ha atravesado a todos en todas las instituciones, ¿no? Que esto de sostener el vínculo y sostener la comunicación ha sido y sigue siendo todo un trabajo. Así que, bueno, creo que lo importante es esto, poder compartir las experiencias, darlas a conocer, y como dijo Fabiana, esto es dinámico y este punto nos pone en movimiento como para seguir adelante, seguir mejorando la idea y seguir de alguna manera dentro de esta línea donde, como dijimos al principio, lo experiencial se convirtió en el motor del aprendizaje. Y hablando de lo experiencial... Ale, sí. Perdón, Fernando Montalto quería hablar. Bueno, dale. Dale, Fernando. Dale, Fer. Hola a todos. Hola. Mi nombre es Fernando, yo soy ex alumno del Capacit. Aprovecho a saludar porque todas las profesoras que están presentes fueron profesoras mías. Es el 4º año que estoy en la docencia, así que he recorrido todo este año con toda esta problemática del ASPO, y cualquier experiencia, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición para sacar cualquier duda, desde mi humilde experiencia. Quería aclarar eso. Bueno, buenísimo, Fernando, lo que decís, porque creo que ese también es el sentido de estos espacios de encuentro. O sea, no solo fortalecer los vínculos al interior de nuestra institución, sino también fortalecer los vínculos con otras instituciones y con la comunidad en general, ¿está? Así que buenísimo todo lo que se está diciendo, lo que se está escribiendo en el chat, es realmente maravilloso, y es eso lo que nos da impulso como para seguir generando estos momentos de encuentro, ¿está? Ahora, hablando de momentos de encuentro, y hablando de esto que tiene que ver con lo experiencial, los invitamos en este último momento a entrar en el enlace que compartimos en la invitación a este encuentro, ahí lo está pasando Alicia. ¿Y qué les vamos a pedir? Les vamos a pedir que compartan con nosotros impresiones sobre este encuentro. Y para eso los invitamos a plantear una pregunta, una frase, una emoción que se haya disparado a partir de este encuentro, ¿sí? Lógicamente, pueden usar la herramienta que quieran, pueden escribir un texto, pueden sacar una foto, pueden subir un documento, pero la idea es esta. Hay gente que ya participó, tenemos gente que participó y nos ha dejado sus comentarios. Bien ahí. Bueno, pero mientras por ahí vamos viendo estos comentarios, vamos esperando a ver si pueden ir participando los que todavía no lo hicieron, Recuerden, una pregunta, una frase, una emoción. De los que ya hicieron comentarios, Alicia, ¿tenés algo para compartir? Y voy leyendo. Dale. Gracias por cada herramienta y por cada vivencia que nos brindan en los talleres. Hay vida después de la muerte, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Profes y estudiantes, muy valiosa la reflexión y muy ricas las propuestas y los ejemplos, muy bueno, me resultó muy atractivo, interesante el taller, gracias por darme la oportunidad. No se olviden de por ahí tener en cuenta cuál es el ticket de salida, ¿no? Una pregunta, una frase, una emoción. Hay muchos agradecimientos, los agradecimientos los agradecemos.
Se ganaron nuevos espacios, la distancia nos unió. Orgullo de formar parte del Capacit, gracias. Hermoso taller, muy enriquecedor. Bueno, y hasta ahí siguen llegando. Y acá, mientras vamos viendo si siguen llegando, un último comentario que tiene que ver con esto de la articulación de contenidos. Digo, fíjense que en este ticket de salida, digamos que el ticket de salida es un recurso que podemos utilizar como para precisamente en un momento de cierre hacer una evaluación, en este caso de un encuentro. Digo, fíjense que les pedimos 3 cosas: una pregunta, una frase, una emoción. El hecho de que hayamos pedido estas 3 cosas también tiene que ver con pensar cómo a la hora de enseñar y aprender estamos todo el tiempo integrando, estamos todo el tiempo articulando diferentes maneras de pensar, de sentir aquello sobre lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, por eso digo, la pregunta que tiene que ver con lo cognitivo, igual que la frase, aunque igual nos habla por ahí de 2 procesos mentales diferentes, y la emoción, ¿no? La emoción como algo que también integra todos estos procesos. Así que, bueno, no sé, Fabiana, si vos querés decir algo más, pero creo que parece podemos... que está bárbaro la propuesta, y uno, es como siempre uno piensa articuladamente, es esto, ¿no? Cómo pensar, y es una construcción colectiva. Uno tanto habla esto, ¿no? Del aprendizaje como una construcción colectiva, de ese conocimiento, donde uno comparte y uno aprende, y donde estuvo a flor de piel la creatividad, tan presente, ¿no? Esto de un docente productor, un docente donde crea a partir de los recursos que uno también tenía y de la situación que nos interpeló. Pero bueno, creo que fue un aprendizaje, pero valioso para todos, porque nos movilizó, y bueno, y uno aprendió muchísimo, pero esto, en grupo, ¿no? Y esto me parece que es la postura también lo que se propone en estos encuentros, ¿no? De aprender compartiendo estas experiencias, ¿no? Y estar juntos en esto. Así que bueno, para mí un placer, Ale, estar con vos, en Capacit, pero bueno, en esta propuesta que estuvimos juntos, y con, bueno, ni que hablar, un agradecimiento a 4º año del profesorado de psicología, porque siempre dispuestos en medio de toda esta situación, y la verdad que sí. Y bueno, y Ali también, que acá, por favor, Totalmente, Alicia, que nos hizo todo el soporte técnico, Alicia. ¿Qué hubiéramos hecho sin Ali? Así que bueno, buenísimo. Buenísimo, y digo, sigo leyendo los comentarios del chat, y bueno, vamos recibiendo mensajes de alumnos que hemos tenido también en primaria, y bueno, y están ahí, y nos escuchan, y por eso digo, realmente este espacio de encuentro, aún cuando virtual, porque seguimos extrañando lo presencial, realmente es maravilloso. Así que bueno, sigamos por más encuentros de este tipo, y creo que, bueno, podemos despedirnos y nos vemos a la vuelta. Sí. Tal cual. Que estén bien.